En esta mañana pensaba, cuando me estaba levantando, y le daba tantas gracias al Señor. Hace un poco más de 3 años nunca pensamos que esta iglesia iba a existir. No estaba en nuestro proyecto, en nuestros planes. Y llegó un momento donde el Señor revolucionó nuestras vidas, nos empujó a tomar esta decisión. Y empezamos en casa. Todos los que nos conocen la historia. Empezamos en nuestra casa. Y el grupo empezó a crecer hasta el punto que dijimos tenemos que buscar un local, y este es el local. Y Dios ha sido tan fiel, Dios ha sido tan bueno. Todos estos años hemos visto la mano del Señor respaldando todo. Y llegaba un punto donde veíamos la iglesia, ¿no? El lugar lleno y gente, ¿no? Y nos costó tomar la decisión de empezar las 2 reuniones, porque obviamente es más trabajo, es más esfuerzo de parte de todos, ¿no? Y lo otro también que son 2 grupos que a lo mejor no se van a ver, como que se empieza a dividir, ¿no? Los grupos. Y seguramente las personas que vienen a las 10 después no conocerán a los que vienen a las 12. Pero bueno, estamos en el proceso de avance. Yo sé que el Señor tiene un local más grande, yo lo creo. Así que esto solo como una transición. Amén. Así que esté orando para que el Señor nos guíe a ese lugar, que sin duda Él ya lo tiene todo preparado. Así que le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este inicio de doble culto. Bueno, sin más, en pro del tiempo, vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana. Señor, cómo no honrarte, cómo no bendecirte, Señor, si tú eres maravilloso. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás obrando en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, tú has sido fiel y te damos las gracias. Te pedimos en esta mañana que hables a nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser sensibles a lo que nos quieres decir. Te honramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de un tema que todos alguna vez nos hemos visto involucrados. Y es en la resolución de conflictos, es resolver conflictos. ¿Quién no ha pasado una situación difícil y que ha tenido que resolver conflictos? Todos, ¿a que sí? Y no me refiero a grandes cosas ni con gente desconocida, sino que en el día a día, en lo cotidiano, incluso dentro de nuestra casa, lidiamos con conflictos, ¿verdad? Tenemos que resolver conflictos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿verdad? Situaciones que tenemos que enfrentar día a día. Y la verdad que no es algo fácil, no es algo que se da y que fluye, es algo que por lo que tenemos que trabajar de manera intencional y tenemos que proponernos, ¿verdad?, arreglar las cosas. Vamos a leer en Mateo 5, del 23 al 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Amén. Estos versículos que acabamos de leer, vemos que para el Señor es más importante que estés en paz, que estés reconciliado con las personas con las que tuviste un conflicto, en vez de adorarle. Para Él es mucho más importante eso. Por lo tanto, debemos tener claro que es fundamental solucionar nuestros conflictos en la vida. En adoración, si voy a adorar al Señor, tengo que tener claro que debo estar a cuentas con las personas con las que convivo, con las que estoy constantemente compartiendo. Y esta palabra dice que si alguien tiene algo contra de ti,
debes tomar la iniciativa, dejar la ofrenda que ibas a llevar al altar para adorar al Señor, dejarla e ir con esa persona, reconciliarse, y luego el Señor te dice, luego ven y presenta tu ofrenda. Después de haberte reconciliado con esa persona, vienes y me adoras, en otras palabras. La reconciliación para el Señor está por sobre la adoración. Nos gusta venir a cantar al Señor, ¿verdad? Adorar al Señor. Pero hay algo más importante que eso. Y es vivir en reconciliación. Vivir en paz con las personas que amamos. O no necesariamente con los más cercanos, sino que, oye, tenemos jefes, tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros de universidad, de instituto. Bueno, día a día nos rodeamos con muchísima gente. Pero para el Señor es súper importante que tú y yo estemos en paz y estemos a cuenta con las personas. Y hay varios pasos que debemos considerar para resolver conflictos, ¿bien? Uno de los primeros pasos que debemos hacer es realmente eso, tener la iniciativa, tomar el primer paso. ¿A cuántos les cuesta tomar el primer paso? Yo creo que a todos, ¿no? Porque nos hierve la sangre, se nos hincha la vena y a veces no tenemos ganas de dar el primer paso. ¿A que sí? ¿O me pasa solo a mí? No, nos pasa a todos. Acabamos de ver en el versículo que leímos que debemos ir donde la persona con la que tuvimos el conflicto, aclarar las cosas, pedir perdón. Pero esto no es fácil. En la teoría se puede y es facilito. Pero cuando estamos metidos en los conflictos, tomar el primer paso, ir donde esa persona, a veces tenemos que bajar y tenemos que pedir perdón, aunque sabemos que a lo mejor en el conflicto yo tuve un 5% de la culpa y el otro tuvo el 95%. Pero lo que el Señor espera de ti y de mí es que tomemos la iniciativa. Eso es lo único que el Señor nos pide. Cristo fue nuestro referente. ¿Por qué? Porque Él vino a ti y a mí. Él es nuestro ejemplo. En medio de nuestro pecado, en medio de nuestra vida, Jesús dijo, yo voy a ir a buscarte. Aunque yo sé que tú eres pecador y que has fallado, pero yo vengo a esta tierra, muero por ti, me entrego en esa cruz por ti. Él es nuestro ejemplo. Él dio el primer paso para reconciliarnos con el Padre. Él dio el primer paso. No fuiste tú, ni fui yo. Fue el Señor que hizo ese puente entre el Padre y nosotros. Nos reconcilió. No podemos negar que existirán situaciones de conflicto. Nunca, yo creo que a veces tenemos conflictos todos los días, ¿eh? ¿O no? Tenemos conflictos todos los días. Pero tenemos que dar el primer paso. Ese es lo primero y más importante. A veces decimos, no, voy a dejar pasar las cosas, total, el tiempo lo cura todo. Lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Voy a dejar pasar porque la verdad que si hablo ahora, la voy a poner más gorda. Y es verdad, tenemos que buscar los tiempos. Pero decir que el tiempo cura todo es una falsedad. Porque muchas veces el tiempo empeora las cosas. Se empeoran los problemas, porque mi enojo ya no es un enojo, sino que a veces se convierte en rencor. Y eso se anida en el corazón. Se convierte en amargura. Se pierde, ¿verdad?, tiempo de disfrutar, de ser felices. Cuando no enfrentamos los problemas, no se resuelven. Tenemos que enfrentar las cosas. Y a veces no hablamos con la persona que tuvimos problema, hablamos con otros y les contamos a otros lo que nos está pasando con esa persona. Y la verdad que eso no está bien, porque eso es murmurar.
¿A que sí? Por lo tanto, yo, si tengo un problema con alguien, tengo que ir con esa persona, hablarlo y aclararlo. No tengo que ir con nadie más, ¿verdad? Debemos tomar valor para enfrentar las situaciones, llenarnos del poder de Dios y de su amor, tener dominio propio para resolver las situaciones. Debemos hablar con el Señor y decirle, Señor, ayúdame, necesito enfrentar mis miedos. A veces no arreglamos las cosas porque sentimos miedo, porque nos sentimos vulnerables. A veces nos sentimos que vamos a quedar como descubiertos frente al otro, ¿verdad? O nos van a humillar. Pasan tantas cosas por nuestra cabeza, ¿no? Pero en realidad necesitamos enfrentar las situaciones y decir, las voy a arreglar. Yo me acuerdo que cuando recién nos casamos con Gonzalo discutíamos muchísimo por tonterías, ¿no? El primer año de casado, que la toalla, que esto, que no sé qué, que la ropa, tantas tonterías que yo digo, qué bobos éramos. Pero me acuerdo que el primer año de casados fue un punto de inflexión, porque, claro, veníamos dos personas de familias tan distintas, de una crianza diferente. Entonces, para acoplar estas dos personas a una nueva vida, no fue fácil. Y yo me recuerdo que yo quería arreglar las cosas ya, pero no, yo no me podía quedar dormida si no arreglaba las cosas. Y Gonzalo me decía, no quiero hablar. Yo le decía, pero ¿cómo no quieres hablar? Y más se me hinchaba la vena, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo no quieres hablar? ¿Cómo te puedes dormir sin arreglar las cosas? A mí me explotaba la cabeza. Y lloraba y yo me ponía mal. Yo decía, ¿cómo es posible que este hombre no quiera arreglar las cosas conmigo? Y la verdad que nos costó. Muchas veces Gonzalo se encerraba en la habitación y me decía, déjame tranquilo, no quiero hablar, porque no te quiero herir, no te quiero decir algo que te vaya a doler, por favor, deja que se me pase el enfado. Y yo, no, ábreme, como una tonta ahí en la puerta, que yo quiero hablar. Pero luego, obviamente algo había en mi interior, yo necesitaba sanidad, ¿no? Me parece que lo he contado alguna vez, pero un día en oración yo le dije al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible que me duela tanto que este hombre no quiera hablar conmigo? Si al final lo que él está haciendo es protegerme, ¿no? De no hacerme un daño mayor. Para no discutir en caliente, ¿no? Él me decía, déjame que se me pase, luego hablamos. Pero no, yo quería hablar. Entonces él me hacía ese silencio, como ese castigo de silencio, ¿no? Y yo no lo podía soportar. Claro, las mujeres somos buenas para hablar, ¿no? Un poco. Pero resulta que un día en oración yo le dije al Señor, Señor, por favor, ¿por qué me duele tanto esto? No es posible, porque tengo que buscar la manera de hablar con Él, tengo que buscar la manera de conectar y de encontrar esos momentos para charlar. Y en oración el Señor me llevó a un momento de mi infancia. Fue una imagen que vi tan clara, donde vi a mi padre, a mi papá, enfadado conmigo. Y cuando mi padre se enfadaba conmigo, él no me hablaba, me hacía la ley del hielo. Y el Señor me habló en ese momento, me dijo, por eso te duele tanto, porque en tu mente asocias lo que tu padre hacía, que te castigaba cuando pequeña y no te hablaba, con el silencio de Gonzalo, ¿no? Por eso me dolía tanto. Y cuando Dios me lo mostró y me lo reveló, pude entender que necesitaba sanidad. Que esas leyes del hielo que mi padre me hizo cuando era pequeña, me afectaron. Y bueno, después de ese momento pude entender que mi esposo no era mi padre y que obviamente teníamos que encontrar los momentos de enfrentar los conflictos. Y los enfrentamos, ¿eh? No se crea que las cosas siguen igual. No, ahora sí que hablamos. En el único momento que no le hablo es cuando estamos en la cama, porque sé que a los 5 minutos se va a quedar dormido. Entonces, a los 7.
Entonces, yo sé que si le empiezo a contar mi vida cuando ya nos vamos a dormir, a los 5 minutos ya está roncando, entonces no puedo. Pero bueno. Lo segundo que es importante para resolver conflictos es reconocer tus errores. Es muy fácil culpar a los demás y no reconocer que nosotros fuimos parte del conflicto. Lo más fácil es decir que el otro se equivocó, pero si tú tienes madurez, debes ser capaz de reconocer tus errores. Muchas veces nos plantamos en nuestra posición, ¿verdad? Y nos damos nuestro brazo a torcer. Y generalmente el orgullo nos supera y no somos capaces de decir, tengo mi parte en este problema. ¿Bien? Por lo tanto, es súper importante que tú reconozcas los errores. Todos necesitamos reconocer nuestra parte. Y no empezar a condenar ni juzgar. Debemos enfrentar nuestra parte primero. Vamos a leer este versículo que está en Mateo del 7, Mateo 7, 3 y 5. Dice así: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? El 5 es fuerte, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No empecemos juzgando. Cuando estamos en un conflicto, dejemos de señalar al otro. Miremos nuestra parte. ¿Bien? Enfrentémonos a nosotros mismos. A veces estamos en una posición de insensibilidad. A veces somos súper exigentes con los otros. Y tenemos como una expectativa, ¿verdad? Muy alta. Y somos exigentes. Somos perfeccionistas. O a veces somos súper egoístas porque solo pensamos en nosotros. En mirarnos a nosotros, lo que nos hicieron. Hoy me ha hablado mal, ¿no? Me ha hablado mal y estoy enfadada. ¿Se imaginan que estuviéramos todo el tiempo así, siendo inflexibles, poco humildes? ¿Saben lo que pasa cuando no somos capaces de reconocer nuestros errores? Nos estancamos, no crecemos, no avanzamos. Cuando somos capaces de reconocer nuestros errores, estamos en un punto de madurez. Y cuando llegamos a ese punto de madurez, podemos seguir creciendo mucho más. A nivel personal y también a nivel de relaciones. Tanto nos cuesta reconocer nuestra parte. Pero para resolver un conflicto es fundamental la humildad. Y esa gran frase que me encanta, ¿cuál será? Lo siento. Lo siento. Estaba pensando solo en mí. Cuando tú eres capaz de decir lo siento, me he equivocado, esa frase no la resiste nadie. Nadie. Cuando Gonzalo me dice, lo siento, mi amor. Sí que la vena la tengo hinchada, pero es como que bajo un poquito. No se me quitan las ganas de tirarle un plato, pero cuando él me dice, lo siento, perdóname, me equivoqué, es como que ablanda mi corazón totalmente y ahí podemos conversar. ¿A que sí? Lo tercero para resolver el conflicto es escuchar al otro. Necesitamos escuchar al otro. Tenemos 2 oídos, ¿se han dado cuenta? Y una sola boca. No es novedad eso, ni es la revelación. Pero el Señor nos dio 2 oídos. ¿Por qué será? Bueno, algunos me dirán por estética. ¿Qué pareceríamos como una pura oreja, no? Seríamos como una taza. O una acá atrás, como una parabólica. Pero Dios nos dio 2 orejas y una boca. Por lo tanto, tenemos que aprender a escuchar.
cuando estamos en conflicto, no queremos escuchar. Estamos tan enfadados, estamos tan metidos en el problema que no somos capaces de escuchar. ¿Qué fue lo que le pasó al otro? ¿Por qué actuó como actuó? No queremos escuchar nada. A mí me ha pasado muchas veces que yo le digo a Gonzalo, no me digas nada, déjame, que yo ya lo sé. Yo ya sé lo que te pasó. Y yo le cuento la historia, ¿no? Y él se queda como así. ¿Ah, sí? No sabía que esa era la historia. Y yo le digo, sí, yo ya te saqué el rollo. Pero la verdad es que necesitamos escuchar. ¿Qué es lo que me tiene que decir el otro? ¿Por qué hizo lo que hizo? No hay nada que me moleste más que cuando estamos discutiendo con alguien o cuando estamos tratando de resolver las cosas, se dé la media vuelta y te deje tirado. Eso no somos capaces de escuchar. Pero hay una gran verdad, que la gente lastimada lastima a otros. Por eso nos lastimamos, hermanos, por eso nos hacemos daño. Porque la gente tiene heridas, las personas estamos heridas muchas veces. Y muchas cosas que hacemos y por las que nos movemos, a veces está condicionada a situaciones de heridas del pasado. Y hay muchas personas que a veces actúan de manera que no entendemos, pero si escuchamos un poco su historia y qué es lo que ha pasado, podemos entender por qué actuó como actuó. Muchos de ustedes saben que yo trabajo con gente mayor, yo voy a los pueblos a hacer clases. Y en uno de los pueblos donde hago clases, un día en medio de una clase, ya estaba finalizando mi clase, a una mujer se le fue la pinza, a una de las señoras con las que yo estoy. Y empezó a gritarme, y empezó a golpear la mesa. Y me dijo, no me digas eso. Bueno, yo me quedé, dije, no puedo creer lo que estoy escuchando. Aparte yo estaba hablando de la importancia de los abuelos, del legado que dejaban, que era tan importante la vida de los abuelos en los nietos. Bueno, porque es gente mayor, es gente jubilada con la que y estábamos tratando justo un tema de eso. Y ella me dice, mis hijos son míos, no son de sus abuelos. Y me empieza a gritar, pero se descontroló. Y yo pensé que al principio me estaba bromeando, de verdad. Como que yo me reí, yo dije, bueno, qué buena la broma. Pero luego me di cuenta que estaba sacada. Se paró y me dijo, no vuelvo más a estos cursos. Me dijo, bueno, una palabrota con M, de curso. Me dijo, no vuelvo más. Y yo me he quedado así. Y todas las demás alumnas, todas calladas, nadie entendía nada. Y yo, de verdad, yo le dije, bueno, tranquila, no pasa nada, Begoña, cálmate, ya está. Bueno, traté un poco y menos mal que ya la clase estaba terminando, pero terminó en ese ambiente que todas nos fuimos súper mal a nuestra. Yo, de verdad, yo llegué a casa, cuando llegué a contar a Gonza, me puse a llorar porque yo dije, no puedo creer lo que he vivido. Y luego después me llamaron las otras alumnas, Katy, no le tomes en cuenta esto y tal, no pasa nada, ella es así. Y hablé con mi jefe, le dije, oye, mira, ha pasado esto, si es necesario que me cambies de pueblo, cámbiame, porque yo no quiero conflictos con nadie. Y mi jefe me dijo, no, tú tienes que seguir y ya veremos. Si vuelve o no vuelve al curso, ya no es problema tuyo. Pero bueno, ¿por qué les cuento esta historia? Porque después, hablando con las otras alumnas, y esta señora fue la clase siguiente igual, y después empezamos a hablar, esta mujer tuvo 2 intentos de suicidio. Está divorciada. Los abuelos nunca se han preocupado de sus hijos. Entonces, cuando empezamos a escuchar y cuando empezamos a ver por qué las personas muchas veces actúan de determinadas maneras,
nos damos cuenta de que hay heridas. Y las personas lastimadas, es inevitable, pero siempre van a lastimar a otros. Siempre. Por eso es tan importante escuchar. Cuando yo supe bien la historia de esta mujer, me pude poner en su lugar y pude decir, por eso reaccionó como reaccionó. Estábamos hablando de los abuelos y obviamente ella estaba llena de dolor. Por eso es tan importante escucharnos cuando estamos en un problema, cuando estamos en una situación de conflictos. Debemos considerar la perspectiva del otro, escucharle. ¿Por qué actuaste como actuaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Me hiciste daño? Y tener esa capacidad de conversar y de entender por qué el otro hizo lo que hizo. Bien. Lo cuarto, y súper importante, es decir la verdad sin herir. Cuando estamos en conflictos, tenemos que hablar verdad, tenemos que decirnos la verdad, pero debemos decirlo de manera que no le hagamos daño al otro. En Efesios 4:29 dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Decir la verdad con amor. Nunca utilicemos la verdad como un garrote. Nunca utilicemos la verdad para golpear a las personas. La verdad no es para golpear a nadie. La verdad es para aclarar las cosas, no para utilizarla como un arma contra el otro. ¿Me explico? Tenemos que decir la verdad. Claro que tenemos que decir la verdad, demostrar la verdad, pero con amor y con tacto. Nunca vamos a persuadir a nadie si somos abrasivos, si hacemos daño con nuestras palabras. Nunca vamos a persuadir a nuestros hijos a la obediencia si les hablamos con dureza y les tratamos mal. Yo de verdad, hermanos, a veces yo estoy con Amparo, está en la adolescencia, voy a aprovechar que no está. Amparo es súper buena niña, no tengo nada que decir de ella, pero está en la adolescencia. Y hay días, hermanos, en que si yo la pudiera tirar por la ventana, yo la tiraría por la ventana. ¿Viste? Tú me entiendes. Y hay días en que me dan ganas de decirle un par de cosas, decirle, vaya niña, no soy más tu madre, búscate otra, yo ya no te tengo paciencia. Pero es mi hija y la amo y daría mi vida por ella. Y a veces me dan ganas de decirle un par de cosas bien dichas para que aprenda, pero no puedo, porque lo único que voy a hacer es herirla. Y tengo que buscar las palabras muchas veces adecuadas para decirle las cosas. Tengo que decirle la verdad, claro que se la voy a decir. Tengo que ponerle límites, claro que le voy a poner límites. La voy a disciplinar, claro que la voy a disciplinar. Pero tengo que buscar las palabras para no herirla. Un día de estos tuvo un conflicto ella en el colegio, bueno, me contó y yo le dije, pero qué tonta eres. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué fue? Porque acusó a unos compañeros, ¿no? Bueno, ya ni me acuerdo. Yo le dije, pero qué tonta eres. ¿Y fue? ¿O qué tonta has sido? Una cosa así le dije. Y me quedó mirando, claro, como nunca he escuchado esa palabra de mí. Me dijo, mamá, me dijiste tonta. Y estuvo toda la semana recordándolo. Yo le dije, ay hija, pero es que no me refería a que eras tonta tú, sino que me refería a que lo que habías hecho era una tontería. Tuve que toda la semana, y estaba tan sentida porque le había dicho tonta. Es que no nos damos cuenta que las palabras hieren muchísimo. Y es verdad, había actuado tontamente, pero yo podría habérselo dicho de otra manera y no haberle dicho tonta. Y ya sí, obviamente le pedí perdón, le dije, lo siento, hija, perdóname. Pero tenemos que tener mucho cuidado. La gente crece más rápido y más fácil cuando reciben las verdades en amor.
Tenemos que pensar muchas veces, ¿qué le voy a decir a la persona? ¿Cómo se lo voy a decir para arreglar las cosas? Ya estoy terminando. Lo importante, y en el quinto punto, es resolver el problema, no seguir buscando culpables. ¿Bien? Hay un versículo que está en Romanos 14:13 que dice: dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Lo importante, hermanos, es resolver los problemas, no juzgar. Debemos solucionar las cosas, establecer palabras que no se deberían utilizar, decir, mira, ciertas cosas, esto no lo vamos a decir en nosotros. Nunca deberíamos decir, por ejemplo, en un matrimonio. Nosotros al principio con Gonza discutíamos mucho por la familia. Ay, que tu papá dijo esto, tu mamá me dijo esto otro. No, este fin de semana vamos a la casa de mi mamá. Ah, no, vamos a la casa de mi mamá. Y era como todo el conflicto, ¿no? Y discutíamos muchísimo por culpa de nuestra familia. Ah, que tu papá me dijo esto. Y dice, no voy más a la casa de tus papás, porque tu papá me dijo bruja. Es verdad, ¿eh? Mi suegro me dijo bruja una vez. Sí, es verdad, sí. Bueno, en un contexto, ¿eh? En un contexto. Pero me dijo bruja, No, fue una broma. No, pero yo quiero mucho a mi suegro, yo lo quiero mucho. Lo quería mucho. El contexto era que yo era la bruja, pero bueno, bruja guapa. Hay algo importante que nosotros dijimos. Miren, él no se acordaba, claro, como no se lo dijeron a él. Hay cosas que no se deben mencionar, por ejemplo, en un matrimonio. Bueno, aparte de la exnovia, la palabra divorcio no debería estar en nuestro lenguaje. Decir, ah, mira, no resolvemos esto, pues nos separamos. ¿Por qué? O la otra frase típica, me voy de esta casa. Yo algunas veces les he amenazado a ellos y les he dicho, me voy de esta casa, me tienen harta. Se quedan solos aquí y yo ya estoy harta. Hablar mal de los padres, del uno o del otro. No importa qué tan enojados estemos con el otro o qué tan frustrados nos sintamos, pero debemos poner normas dentro de una familia. Hay cosas que no se deben ni mencionar. Como por ejemplo, si no resolvemos esta situación, me divorcio. Bien, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que intentar resolver las cosas. Sabemos muy bien, nosotros somos personas pensantes, inteligentes. Sabemos muy bien qué cosas podemos decir al otro para herirlo. Tenemos que tener mucho cuidado. Bien, mucho cuidado. Y por último, debemos buscar la reconciliación y la paz. En Mateo 5:9 dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Entonces tu misión en esta tierra es trabajar por la paz. Buscar la reconciliación es decir, restablecer la relación. Eso es reconciliarse, restablecer la relación. No quiere decir que vamos a resolver las cosas. ¿Me explico? Resolver quiere decir, resolución quiere decir resolver todos los asuntos. ¿Y quién ha resuelto todos los asuntos? Hay muchas cosas que están ahí pendientes, ¿a que sí? Yo en mi matrimonio a veces hay cosas que están pendientes, que hemos buscado la reconciliación, pero que no está resuelto el fondo del problema. ¿Bien? Eso nos va a pasar muchas veces. ¿Cuál es nuestra misión? Reconciliarnos, rápidamente, reconciliarnos. El Señor no nos está diciendo resolución ya del problema. No, a veces los problemas nos lleva tiempo resolverlos, ¿vale? Tenemos que estar dispuestos a resolverlos. No hay nadie en esta tierra con quien tendremos la resolución 100%. Es decir,
Siempre tendremos diferencias de opinión con las personas. Siempre. Somos humanos, no somos iguales a nadie. Por lo tanto, vamos a pensar diferente, vamos a actuar diferente y siempre vamos a tener situaciones de conflicto o cosas que conversar y resolver. Pero tendremos esa disposición de llegar a acuerdos. ¿Bien? Podemos tener una relación amorosa, ¿no? Yo con Gonza, una relación amorosa, cariñosa, nos tratamos con respeto, pero hay cosas que a lo mejor no están 100% resueltas. Por eso necesitamos que el Señor nos dé sabiduría, aprender a andar de la mano con el otro. Y la verdad, hermanos, que yo he aprendido en esta vida que hay cosas que no vale la pena discutirlas. Así de claro. A veces le tomamos tanta importancia a cosas que no tienen sentido. Y discutimos, hinchamos, y dele. Yo me he visto en esas situaciones, hermanos. Yo soy mujer, tengo un carácter fuerte. Y muchas veces yo me he visto hinchando a Gonza por cosas. Pero después yo reflexiono y digo, qué tonta soy. A veces entramos en una rueda tan absurda de conflictos que no nos llevan a nada. A veces tenemos que dejar las cosas aparcadas, orar al Señor y decirnos, Señor, ayúdame. Debemos dejarlo ir, no fijarnos tanto en lo negativo, sino mirar las cosas buenas que el otro tiene. Estamos siempre mirando los defectos del otro, ¿no? La equivocación, lo que hizo mal. Y nos fijamos siempre en esas cosas. Y a veces si ponemos su vida en una balanza, nos damos cuenta que tiene muchas más cosas buenas que malas. Y discutimos solo por las cosas malas, que son 2 o 3, frente a 40 buenas que tiene. Decimos, qué tontos somos. El mundo tiende a dividirnos, la política, las diferencias entre cada persona. La tendencia es división. Pero tú y yo somos constructores de puentes. No constructores de muros y de grandes murallas. Tú y yo somos constructores de puentes como fue Jesucristo, que hizo un puente entre el Padre y nosotros y nos reconcilió. Tú y yo somos iguales. Tenemos que construir puentes, relaciones que se reconcilian. Tú y yo estábamos en un constante conflicto con el Señor. Estábamos en rebelión, estábamos en pecado. Pero Dios tomó la iniciativa. Envió a Jesucristo que vino a morir por mí. Jesús dio el primer paso. Nos dijo, te amo, te perdono, doy mi vida por ti. Nos reconcilió con Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos ser conscientes que en esta tierra debemos reconciliar a las personas. Siempre es más gratificante resolver el conflicto que disolver las relaciones. Nos da crecimiento, estamos en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Esa paz en nuestro corazón hace que el príncipe de paz more en nosotros. Él está al control de nuestras vidas. Amén. Demos la cara frente a las situaciones de conflicto, no nos escondamos. A veces decimos, hoy no voy a contestar el teléfono. Quizás, ¿qué me va a decir? Y decimos, después lo llamo. Y nunca hablamos con esa persona. Pasan y pasan la semana y al final, pero no, demos la cara. Reconciliémonos. Que eso es súper gratificante cuando logramos aclarar las cosas. ¿No les pasa que es como, mira, no era tan terrible la cosa? Era un alivio. Nos quitamos el peso de encima. Bien, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Flor, si puedes venir. Ya estamos terminando. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Esto no es fácil, hermanos. Resolver conflictos en ningún momento
se puede decir que es fácil. Requiere todo nuestro empeño, todas nuestras fuerzas. Bien, pero Dios es el Dios que nos ayuda en todo momento. Es el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos ayuda a enfrentar las situaciones. No estamos solos en esta carrera de la vida. Estamos tomados de la mano del Señor. Y Él es el que nos da la fuerza, nos da las palabras. Muchas veces nos indica cómo actuar. Yo a veces, de verdad, soy como una locomotora. Y de repente me miro y yo digo, ¿pero qué voy a hacer? Y bajo. Digo, Señor, ayúdame. No puedo con esto, esta situación me supera. Solo tú me puedes ayudar. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Señor, te damos tantas gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tu palabra es tan sencilla. Por eso queremos vivir tu palabra en nosotros, Señor. Queremos ser hijos y hijas tuyos, que amen tu palabra y que estén dispuestos a escucharla, a vivirla, a ponerla en práctica, Señor. Queremos ser como tú eres nuestro referente, Jesús. Tú eres el que nos ayuda en medio de cada situación, en cada circunstancia. Señor, yo te pido por los matrimonios a esta hora, por cada situación de conflicto que ellos puedan vivir en sus casas, en su intimidad. Señor, en el nombre de Jesús, pon en sus corazones esa capacidad de ser reconciliadores, de vivir en paz, de poder resolver los conflictos, de mirarse cara a cara, a los ojos, decir lo siento, me equivoqué. Quita el orgullo de nuestros corazones, Señor, que ese orgullo no nos lleva a nada, solamente nos lleva a la división, a las peleas, a las discusiones. Saca el egoísmo de nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a mirar al otro con compasión, con amor, como tú nos miras a nosotros. ¿Qué podemos decir, Señor, si nosotros también fallamos a cada instante? Quita de nuestros ojos el juzgar al otro. No queremos mirar al otro con ojos de juicio, sino que queremos mirar nuestra propia viga, esa viga que no nos deja ver, Señor, nuestros errores, nuestros conflictos internos, nuestras heridas. Señor, en este tiempo muéstranos si hay heridas en el corazón que nos llevan a actuar de maneras que no queremos actuar. Espíritu Santo, sánanos en el nombre de Jesús. Trabaja en nosotros, Señor. Queremos ser esos puentes, esas personas que reconcilian este mundo contigo. No queremos ser, Señor, personas que no son luz y que viven lejos de tu evangelio. Señor, te amamos y te honramos en esta mañana. Te damos las gracias por venir y salvarnos, morir en esa cruz por mí. Gracias, porque gracias a tu sacrificio hoy tengo acceso al Padre. Hoy puedo decir que soy hija de Dios, perdonada, restaurada y con la seguridad y la certeza de que tendré una eternidad junto a ti. Gracias por reconciliarme con el Padre, Jesús. Ayúdanos a reconciliarnos en las parejas, en nuestra relación con los hijos, en relaciones con nuestros hermanos, con nuestros padres, en el trabajo, Señor, en la universidad, en el instituto, donde tú nos pongas. Queremos ser como tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Queremos ser como tú. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Nos vamos de este lugar confiadamente, Señor, sabiendo que tú vas a seguir obrando en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.